Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Buenos días, mis amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos y meditar en su palabra. El devocional de esta mañana tiene por título El sacrificio de Cristo quita el pecado, y está basado en el capítulo 9 de Hebreos, específicamente en el versículo 28. Cuando nos ponemos a revisar este capítulo, nos damos cuenta, mis hermanos, qué era lo que estaba pasando con el pueblo hebreo. Y viene a mi memoria mi época de recién convertido. Mis amados hermanos, muchas veces no sabía yo cómo, si era bueno o malo las viejas tradiciones que tenía yo antes de conocer el Evangelio de Cristo. Muchas veces había cosas que pensaba yo que eran buenas, había cosas que pensaba yo, no sabía yo que eran malas, pero lo cierto es que conforme va uno estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va diciendo que es grato y que es bueno a los ojos de Dios. Hay muchas cosas que, a pesar de que, dice uno, he ido a la iglesia toda mi vida, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que hacemos cosas por costumbre o equivocados o por ignorancia. En este pasaje, los autores de Hebreos les explican a las personas que apenas se están convirtiendo a Cristo Jesús y tienen, los recién convertidos, dudas sobre las costumbres del antiguo pacto, si es bueno hacerlas o no. Por eso les explica, y aún está luchando contra ellas, porque aún no tenían claro qué era lo que había cambiado. Por eso, en el capítulo 9, les hace una breve explicación de los cambios sobre los rituales de sacrificio en el templo, del por qué y para qué, y qué fue lo que cambió con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y milagroso y misericordioso con nosotros, Señor. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos la meditación de esta mañana, Señor. Te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, que tu Espíritu nos guíe y nos redarguya y nos convenza, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de toda ignorancia, Señor. Pero sobre todo que aprendamos a ver ese regalo tan maravilloso que es el de la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Úsanos en este día, utiliza a nuestros pastores, utiliza a las personas que ministran con el canto, a todos los hermanos que como mujeres van a participar. Te damos gracias por sus vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar analizando el capítulo 9 de Hebreos y vamos a empezar en el versículo 1. Si tienen oportunidad, mis hermanos, de ir leyendo sus Biblias en el libro de Hebreos,
y vamos a leerlo todo el capítulo 9. El versículo 1 dice así: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario real, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban ahí se encontraba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y precisamente habla de esto los autores de Hebreos, que no se puede hablar en detalle, porque si revisamos los libros de Levítico, nos vamos a dar cuenta que no es todo lo que viene ahí mencionado. Pero el objetivo de los autores de Hebreos no era enseñar sobre esta parte del templo, sino era hacer una pequeña mención de lo que se iba a tratar. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo están los sacerdotes, o sea, la primera parte llamada el lugar santo, continuamente para cumplir los oficios del culto. Recordemos, mis hermanos, que una de las cosas que se hacían de manera frecuente en esta parte era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y eso lo hacían en una manera y una forma continua. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Esto es bien importante, mis hermanos. Cada cuando entraba la gente, el sumo sacerdote, al lugar santísimo a ofrecer sangre, una vez al año. ¿Para qué lo ofrecía? Por sus propios pecados. Y vamos a recordar, mis hermanos, nos dice acá, dice, y por los pecados de ignorancia del pueblo. No eran por todos los pecados, eran por los pecados de ignorancia. Recordemos que en el lugar santo, los sacerdotes, ellos ofrecían holocausto, ofrecían animales, derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Pero en el lugar santísimo se ofrecía sangre para el perdón de los pecados del sumo sacerdote y de los pecados de ignorancia. No eran todos los pecados. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esto es bien importante, mis hermanos. Ese sacrificio se hacía de manera frecuente y un año con año. Y era un sacrificio no perfecto, o sea, era algo imperfecto. ¿Sí? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones, o sea, lavados, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Iba a haber cambios, se iban a reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ¿quién era Cristo? El sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Esa era una de las costumbres. Cuando hacían sacrificios, juntaban la sangre y rociaban de sangre para la purificación y el perdón de pecados. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. El primer pacto era imperfecto. El segundo pacto en Cristo es un pacto perfecto. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte. ¿De quién? Del testador. Porque el testador con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Este es el primer pacto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto es lo que les explicaba el autor de Hebreos al pueblo, la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo? Se presentó en un santuario no hecho de mano. Se presentó ante Dios ¿por quiénes? Por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces, como sucedía en el primer pacto. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre, mis hermanos. ¿Para qué? Para quitar de en medio mi pecado, tu pecado, el pecado de todos los que lo recibimos como único y suficiente Salvador. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Fíjense, hermanos, esto es algo muy clave, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nos dice esto: la primera venida de Jesús, Él vino a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Pero en la segunda venida de Cristo, Él vendrá sin relación con el pecado. Ahora estamos viviendo en la época de la gracia, en donde si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando se acabe ese tiempo, mis hermanos, cuando se acabe el periodo de la gracia y venga la segunda vez, sus relaciones
sin pecado, para salvar a los que le esperan. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino para dar un cumplimiento a un nuevo pacto, una sola vez y para siempre, en un sacrificio perfecto, no imperfecto como en el primer pacto. El segundo pacto, un sacrificio perfecto. Recordemos, mis hermanos, no sabemos cuándo se va a terminar el periodo de la gracia. Lo que sí sabemos es de que si estamos en ese periodo, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos sinceramente de todos nuestros pecados, porque tenemos abogado, pues, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos cabe preguntar, mis hermanos, ¿cómo es mi relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Vivo bajo las obras del primer pacto? ¿Estoy consciente de mi relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿He entregado mi vida a Cristo? Todos nos equivocamos, mis hermanos, pero Él nos limpia de nuestros pecados. Él nos perdona, si sinceramente nos arrepentimos y nos apartamos del mal. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso, milagroso, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para cumplir un pacto perfecto, por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Padre Santo, te damos muchas gracias por ello, porque tenemos un mediador entre el Padre y nosotros, a Jesucristo el justo. Permite, Señor, que en esta hora todos los que estamos conscientes podamos analizar nuestra relación personal, y los que no estemos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la oportunidad de ponernos a cuentas, de volver a entablar esa relación con nuestro Señor y pedirle sinceramente perdón por todos nuestros pecados, porque Él nos va a levantar en su misericordia. En Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, a las aves un nido también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón,
mas con odio y desprecio te hicieron